¿Alguna vez te has preguntado qué escribiremos en el futuro? Bueno, Hola, somos Cami y Edu, tus hosts del día de hoy. Y hemos creado este podcast por múltiples motivos, pero uno de los más importantes es responder a las siguientes interrogantes que Edu hace al principio de cada capítulo o que hacemos durante el episodio. en Arroyo Bichuela, Cami y yo estamos aquí tirándonos al vacío con muchas preguntas de muchas distintas disciplinas de arte. A ver qué cae, qué no cae, qué encaja en el mundo del futurismo latinoamericano y ver si nosotros tenemos un poco de reflexión de si nosotros caemos dentro del mundo Ah, mira, ahora nos está metiendo en el meollo. en el hoyo del Matrix. Uy. ¿Y a ti qué te gustan los conceptos más formales? FLA es un proyecto audiovisual con la finalidad de investigar, exponer, educar y expandir el concepto de futurismo latinoamericano. Nunca vamos a tener la misma canción. Nunca la vamos a pegar. Y la temática de hoy es, La temática de hoy es poesía en FLA. pero antes, si te gusta, no te olvides de meterte en Patreon, forma parte de nuestra comunidad, por solo $5 vas a tener que acceso 24 horas a los episodios completos y capaz también otros different perks o regalitos que te vamos a dejar por el camino para que disfrutes más e indagues más en lo que es el futurismo latinoamericano o lo que vamos a llegar a descubrir de lo que es el futurismo latinoamericano. Y si no, también danos un like, danos un follow, un subscribe. Comparte esto con gente que quieras educar, Exacto, o dices, mira, edúcate un poquito de la vida con estos dos. Compártelo a esa persona. exacto. Así que bueno, ahorita nos vamos en viaje. Pero antes de que entremos un poquito más al mundo de la poesía, vamos a hacer un check-in, Cami. ¿Cómo has estado? Veo cosas diferentes en tu cuerpo. Ya no eres androide completa ni mitad androide. ¿Qué ha Sí, ¿no? pasado? O sea, uno, me corté el pelo. Ya soy yo nuevamente, no soy Virgen María de Calcuta, lo que tú quieras hacer, le está haciendo la competencia a la Virgin Mary. Y bueno, ahorita ya no soy mujer biónica, pero aquí estoy, Eres mujer bi. mujer bi, mu- con mire, con mis cicatrices acá, si las pueden ver, no sé, tú Si ves. no se ve es porque YouTube lo quitó y está censored. Exacto, pero aquí está, me quitaron de aquí el graft del cuádriceps, agarraron un tendón del cuádriceps, taladraron y lo pasaron así para como replantar y, ¿cómo es? No replantar, sino sustituir el ligamento anterior cruzado que se me rompió para, bueno, para eso. Entonces, mi cuerpo se está ayudando a sí mismo y estoy ya estoy bien, o sea, y todo esto es gracias a terapia física, pero bueno, les contaré otro día sobre eso. Sí, Pero ya, mira, pero puedo hacer hablemos un esto, puedo hacer poquito, esto. dinos un poquito de cómo fue esa experiencia de la operación. Ah, ¿verdad? No, en verdad fue brutal, tipo, mi operación fue a las 7 de la mañana. Entonces salimos a las 4:50, 5 a.m. de la casa, llegamos para allá, esperamos, justamente ese mismo día todo el hospital estaba cambiando de sistema. Entonces ya se estaba acercando la hora, ¿no? Y toda la parte administrativa y que tu doctor ya está apurado, que no te hemos podido registrar por el nuevo sistema, pero ya pasa. Entonces me metieron, me tuve que literalmente desinfectar completa, poner, ¿sabes? ¿No? Como que todas las cosas para la cirugía, que si botitas, Tú que eres más si, brava que yo. Si a ¿por mí qué? me dicen operación hoy, pero el sistema está todo desconectado, yo Bueno, pero pienso que voy a salir allí sin un riñón o algo, porque no, pero era el sistema yo digo, déjalo para después. Cuando ustedes tengan todo resuelto, yo entro y voy con mi pasta y eso. no, fue el sistema, ¿cómo es Es Como, como el de Reeling y eso. sí, como administrativo estaban cambiando de insurance completo. Entonces tenían que registrar a los pacientes. I don't know, pero el punto fue que yo entré y yo sentí todos los doctores estaban ahí como medio apurados, ¿no? Pero después llegó mi doc y Camila, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué bien, doc? Estoy demasiado nerviosa, tengo miedo. Y el tipo, y que, tranquila, yo he hecho esta vaina 10.000 veces, así que tú no te preocupes, pero, of course, o sea, nunca has pasado por eso, así que está bien que tengas miedo. Y yo, que, ay, gracias por validarme. Y después estuve tranquila. Y nada, me pusieron anestesia en el nervio de la rodilla. Me preguntaron si quería eso, por si acaso, para no sentir tanto dolor. Y yo dije, sí, claro.
Y después me hicieron anestesia completa en todo el cuerpo. Y bueno, nada, y me desperté y el dolor fue. Se sentía bien fuerte el dolor. ¿Sentías las tuerquitas o sentías como que... No, era solo dolor. Solo dolor y yo dije, "Ah", y me metieron como 3 shots de fentanil. Y yo igual seguía, "Ah, me duele". Y la típica, ya no te podemos dar más. Y yo creo que está bien. Y me estaba como medio quedando dormida así. Y como que dejando de respirar un poco. Y la tipa, la nurse, y que, Camila, Camila, levántate. Y yo que, sí, estoy aquí, háblame. Y yo que, así comenzamos a hablar, ¿sabes, no? Y pues me dijo, no te hagas la loca, tú toma tus pastillas durante toda la primera semana. Y yo que, ok. Pero el Porque dolor. estabas un poquito indispuesta o no querías tanto consumir tantos medicamentos así como el fentanilo, ¿no? Estabas un No, 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 poquito... era solo que como que me dijo, mira, o sea, tipo, no te hagas la superhéroe porque hay mucha gente que no Exacto. toma la pastilla y el dolor es horrible. Y yo le dije, estás loca, yo voy a tomar la pastilla, o sea, no tiene ningún, ¿sabes? No, tipo, Claro. eh, Pero qué bueno. so ya, y pasó y ya, y bueno, Y ahora estás aquí, Physical Therapy. estoy, sí, en mi proceso de physical therapy, que ya en otro momento les contaré, pero claro, ahorita puedo hacer esto, antes no podía hacer nada. Por lo menos ahora está ayudando. En los últimos episodios no ayudaban a estar sentada ahí como un mojón. Pero yo lo entendía Preoperación, pues, preoperación y es un exacto, cambio significativo de... sí, O sea, behind the curtain, nosotros nos hemos grabado como en un mes y medio, claro, sí, quizás dos ya, sí, sí, en verdad, de este sí. proceso. O sea, yo creo que nosotros grabábamos el último episodio y tú ibas a la operación la semana después o 2 semanas después. Sí, sí, una vaina So, así, es un porque cambio significativo. So, sí, kudos a tu recovery. I know, estoy contenta y bueno, es como que literalmente la vibra es solamente recuperarme. Eso es todo. ¿Tú qué tal? O sea, después de este mes así. Pues hemos tenido mucho, de hecho, después de tu operación, una de las primeras cosas veces que nos vimos fue ir a ver un show no hace poco. Sí, pero no, primero me visitaste porque Edu es un lindo y me visitó Ah, sí. a comer. Te traje Sí, exacto. comidita. Nos hemos visto varias veces, Sí, pero fuera de tu casa, claro, sin pensar en la operación, sin pensar en es el verdad, recovery sí. como normal. Fuimos al Museo de Arte Contemporáneo en Chicago y fuimos a ver una pieza del coreógrafo de descendencia colombiana Miguel Gutiérrez. Se Yeah. llama Super Nothing. Esa es una de las últimas cosas que he visto así fuera que me dejaron una impresión. Estuvo cool verla ¿Qué te así. pareció? Porque Me pareció fue súper. danza pura. O Fue sea, danza pura, fue intenso. ajá. De lo que recuerdo, de lo que había leído y lo que vi, porque me di la Ujú. tarea de no leer nada hasta después de verlo. Ok, Porque cool. quería tener la experiencia Sí. de sumergirme sin saber Ajá. y conectar datos en real time o después de verlo. No sabía nada ni de qué tipo de arte, de danza era, ni eso de que era danza. Y Cami lo había co-signed. Dijo, vamos a verlo, está interesante. Ajá. Eh, Me gustó mucho. Ok. Es bien largo. Ujú. Era una pieza extremadamente larga. Eh, de lo que entendí, que se reafirmó cuando hice el research, Ajá. la pieza es como el coreógrafo y los que están participando navegando y lidiando con cómo presentar ese elemento colaborativo y de familia, pero de la gente queer, POC, Ajá. ¿Qué es y POC? person of color. Ajá. Gente de Persona de color. color, queer, LGBT, ¿no? Ajá, sí. Como una representación de lo que es esa lucha o ese proceso de encontrar tu propia familia, para bien o para mal, el sentido de estar solo o supervivencia como individuo Mm, del miembro de la comunidad. sí, sí, sí. Eh, y eso lo pude conectar bastante Ujú. fácil, que me gustó, porque los movimientos Ajá. y la danza es bastante, eh, no voy a usar el término contemporáneo, pero es Ajá. bastante figurativo, abstracto, Ok, sí. ¿no? Mucha presentación. Los elementos que yo pude deducir de lo que vi era por el elemento de que son tres bailarines, tres personas bailando, o Sí. cuatro, Ujú. ¿no? Y es como bastante rítmico en el Ajá. proceso. eh, y va a través de como estos relieves, ¿no? De algo bien dinámico, colaborativo y después individual, ¿no? Y los Ajá, sí. procesos del trauma de maybe el colectivo, de relaciones amorosas, de familia, ¿no? De estar solo, pero solo eso yo lo conecté cuando los veía bailando juntos o solos o era uno y los demás no se quedaban. So, yo Claro. conecté Sí, sí, esa sí. temática a través del posicionamiento de las piezas más que del movimiento.
porque Del yo no tenía, movimiento de ellos en el sí, espacio. como el coreógrafo posicionó a la gente y cómo los involucró en el movimiento Ok, versus el cool. movimiento de por sí, porque yo no tengo el lenguaje Sí. completo o apto para decir, este movimiento significa eso, al menos que haya sido bien explícito. Que habían partes, ¿no? Donde estaban como que bien juntos, como haciendo como un blob así, sin forma, de una Ajá, ajá. unidad, Sí, sí, sí. cosas bien, sugestiones bien sexuales, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Algunas veces habían elementos de música pop que te decían como que la Ujú. alusión a estar en un club o Ajá, esa sí, sí. vibra de lo que es como la comunidad LGBTQ, Sí. que me gustó también en partes, simbólico, o maybe trae otro elemento de sugerencia de yo visual, ¿no? Algún cue Sí. visual, otro cambio de luz, que habían unos cambios de luces y la Muy escenografía cool, estaba bella. sí. Yo tomé unas fotos del escenario, las presentamos aquí, estaban bien increíbles, Sí. pero eso se presenta en toda la pieza, como que en los elementos donde no hay movimiento, eso existe, pero no es suficiente como para quitarte de la mente que estás esperando aquí mucho para que pase algo. Ujú, La única crítica que tuve como espectador era que era bien largo y había momentos que lo puse aquí porque lo escribí. ujú. eh, Explosivo y dinámico con un ritmo caótico. So, el ritmo caótico fue lo único que me dejó un poquito queriendo A mí más también. o parando de conectar. Espérate, ¿cuáles eran los momentos caóticos que tú dijiste? Como que. Caótico en el sentido de que era como que esporádico. Como que habían momentos bien largos donde pasaba como algo muy rítmico, Y después como. mínimo, y Ya. entonces te quedabas pensando que iba a pasar algo más. Sí, Y después había algo bien dinámico sí. que como que te enaltecía energéticamente, decías, esto está llegando a algo, y después pasaba otra vez. Este espacio de nada, no de nada, porque había movimiento, Claro. pero este espacio donde entiendo, eso es lo que lo hace dinámico, pero quizás el tiempo que duró, porque es una pieza bien larga, que Ujú. es un testamento a los performers que pudieron meterse en Sí, o ese sea, vibe y el sí, ritmo y el... felicidades y congratulations. Sí, eso es kudos, Ujú. pero me quedé con la que quisiera que o siguiera o evolucionara o que los espacios entre lo dinámico fuesen un poquito más cortos o hubiese algo más ahí, Sí, pero me gustó overall, el mensaje lo capté y todo. Lo que quería decir es que pude interpretar todo eso y ahora decírtelo a ti gracias a todo ese trabajo que estamos haciendo en este proyecto. So, o sea, fue como pudiste reaffirming, reflexionar más. reflexionar y como que, porque yo siempre tenía la mala costumbre de o adentrarme en lo que iba a ver antes Ok. o ver algo y querer saber, Ah, sin, interpretando las cosas por mí, pero queriendo no estar mal. ok, Right? Como que interesante. estoy viendo, lo estoy entendiendo, déjame ver qué es. Y es como que, ok, ya lo entiendo. Ya, Ahora estoy como que dejando ese lapso de tiempo entre ver algo, digerirlo y después sí. ver qué era el mensaje. Y lo que me gusta es que lo hice y lo acerté a cierto nivel. Ok, cool. Una pieza que era bastante abstracta, me gustó que pude como que hacer la conexión. Ajá. So, me sentí contento con eso. No, pero está cool. ¿Y a ti qué te pareció? Bueno, me gusta que hayas hablado así porque siempre me encanta otro punto de vista. Yo fui con mi mamá y mi mamá mi mamá dijo, fue una experiencia y se mató la risa. Y también le pareció demasiado largo, que fue como que Ese creo que fue el fueron que consenso de la gente con la que 90 fui. minutos, fue. Creo que sí. Que 90 minutos se pueden pasar rapidísimo. Eso fue lo que yo dije. A la gente le pareció largo, ¿por qué? Ese fue ¿Entiendes? el consenso que de la gente que De la fui. gente que fue, Porque tú viste sí. con tu mami, fuimos, pero no estuvimos juntos. Exacto, sí, porque llegamos Pero, tarde, obviamente, ¿no? Porque yo no, estaba pero, caminando con exacto. mis muletas primera vez que salía. Pero eso fue súper interesante porque hay piezas que son más de 90 minutos y Y se se te pasan pasaron. volando. Entonces, como también eso habla de cómo la gente digirió la pieza. Y sí, o sea, yo por lo general nunca leo, yo solo voy a ver las cosas. Yo soy full así toda la vida, no sé. Al menos que no esté como que mentalmente lista para ver arte y lo que hago es leer y después digo, ok, y entro en son, ¿sabes? ¿No? Claro. Pero no, sí, a mí me gustó, pero en verdad lo único que yo estaba haciendo era verle las rodillas a los bailarines. O sea, Ay, sí me yo que, dijiste. ay, utilizamos las rodillas full. Sí, sí, sí. Wow. Me ¿Sabes, no? dijiste. Como me quedé como que... Y sí habían partes en términos de la parte narrativa, que esto es una crítica mía, ¿sabes? Que es como que no sé por qué estaban ahí. Como que me Como sacaron de la redundantes o experiencia. como que no eran necesarias. No sé, cuando ponía la música así pop y de repente hacían como unos tabloids de que estaban en una parte y eran amigos, tipo, dije como que no entiendo qué tiene que ver esto acá. Y me sacó, pero fue como, bueno, que está bien. Y de lo que sé es que en verdad su pieza es una recopilación. O sea, esto es como el reciclaje de 10.000 piezas de antes. Exacto. Donde Eso sí habla lo de había visto. también, Sí. exacto, de como el luto de pasar de Ujú. la comunidad,
¿sabes? Y fue como, ah, ok, pero yo estaba más como que, me gustó muchísimo que hubo un momento que solamente la coreografía fue luces, coreografía de luces, que ese Increíble. momento fue chévere porque nos dio un descanso a la audiencia de ver como tanto material, cuando hablo de material es movimiento, ¿sabes, no? Que es cómico que dice, no es cómico, pero es como interesante que dices, tipo, yo no sé qué significa cada movimiento, es como que yo tampoco, o sea, y es ahí donde el lenguaje y el contexto corporal entra para contarte la historia, ¿no? Que es como Exacto. que Que en es la baile yo puedo hacer así y yo Exacto. no sé qué significa y tú tampoco, pero después con el contexto y como armas la coreografía, esto tiene un significado, ¿me explico? Exacto. Entonces chévere que digas eso y tipo, sí, como que me gustó y no veía así como danza hace full tiempo, entonces como que fue como, ah, mira, sí. Y era como un cast de muchas edades, entonces eso fue chévere. Sí, Hay había como un chamo mucha, súper mucha joven y diversidad, una edad. de edades y de géneros y de todo, porque Sí, todo el sí, mundo sí, estaba sí. bastante abierto a la... A veces en ese museo es como que gente bien mayor, que es como que miembros del museo, y como que Ah, te claro. sientes como que, ok, o fuera de lugar yo en mi edad, o no hay mucha Ah, gente como que de la ciudad o de ay, todos ay, ay, lados que ay. escuche que a veces no es problema del artista ni de la pieza, sino Claro, como sí. se Yo difumina la hablaba pieza. de los bailarines, Ah, pues sí, que también. tipo, habían Que diferentes también había edades. leído que, que él incluyó artistas de Nueva York y Los Ángeles porque estos son Sus dos sus lugares puntos de donde, referencia, exacto, sus home bases, sus home bases, para que sí. reflejaran como que su vida y como que el tipo de comunidad que él ha creado en esos dos espacios. Sí. Sí, había leído eso. Después leí lo de que esto era como un trabajo que él ya había presentado antes y lo estaba repurposing con Ujú. estos bailarines. Exacto, sí. Y que, suena que fue como un proceso medio terapéutico para él, el reprocesarlo con Para otra reprocesarlo con otra gente y gente. crear algo nuevo. So, Sí, y estuvo creo que bueno. es bien famoso y conocido en Nueva York. O sea, es bien Eso celebrado. vi, porque vi un video de él y estaban como que in depth con él. No lo Ah, vi sí. completo, pero vi partes en lo que estaba haciendo el research para este intro. So, estuvo cool. Como siempre, me encanta ver arte. Ay, So, no, fue increíble. Tipo, pero sí, fue increíble, fue increíble. Pero eso me deja pensando a mí siempre en la danza, como que, tipo, o sea, mi mamá dijo, una experiencia, es porque me dijo, no entendí nada, pero bueno, ajá. Y sí, como que sí. muy largo, pero es como, para mí ya es como que fallo. Sí, claro. O Eso es lo sea, que decía, por eso decía que si el consenso fue ese, pues es maybe es un como, crit, maybe, pero igual si está desarrollando algo y lo está como experimentando, te claro, dan un poquito de mercy, ¿no? De claro, sí, sí, leeway sí, sí, con que sí. sea un poquito largo. Pero esa es mi crítica desde hace tiempo de la danza, porque yo soy bailarina, ¿no? También, Sí. también soy bailarina. Ese es otro punto a conversar más luego. Ok, Le sólido. metemos. Sí, vamos. Ok, y bueno, ya que estamos aquí, y Edu ya les dijo que vamos a hablar sobre la poesía. Ustedes saben que siempre introducimos conceptos para como que desplayar el contexto y saber de lo que vamos a hablar, pero también lo más interesante y lo mejor de este episodio, que tú no sabes, pero vas a saber ahorita porque te voy a decir, es que hemos traído a un poeta al estudio de FLA virtual para que nos cuente sobre su experiencia. Pero antes de eso, yo como siempre voy a agarrar y les voy a hablar un poco de la poesía, que es una de las artes que también más amo y extraño leer, pero leo full poesía cuando agarro un libro me lo devoro. Literalmente, Qué cool. sí, o sea, there's no going back. Y de chiquita, mi clase de literatura, cuando analizábamos y hacíamos poemas, era mi parte favorita de todo el colegio y ya. Porque sí, 1 hora a la semana y yo dije, no. Pero bueno, entonces, te leo que la palabra de poesía tiene un origen griego, ¿no? Que se llama poiesis, que en verdad significa hacer o crear. Entonces, era utilizado para cualquier tipo de como trabajo rudimentario, pero a los artistas también se le llamaban poiesis, ¿ok? Porque hacían y creaban. O sea, a mí me gusta eso del verbo hacer, ¿no? Y bueno, a lo superficial también, comencé a buscar como que, ¿cómo hago? O sea, si la poesía también es así toda metafórica como la danza, tiene que haber una parte súper superficial y después como un discurso de qué es la poesía. Entonces agarré y le pregunté a Google, al Search Engine, como que qué es poesía, y me saca y me dice, la poesía es un género literario que utiliza el lenguaje de forma artística para expresar emociones, ideas y experiencias a través de la belleza
y la musicalidad del lenguaje. Es una forma de comunicación que busca evocar sentimientos y provocar una respuesta emocional en el lector. Y después me sacó que la poesía tiene ciertas características, ¿no? Entonces está, uno, la expresión artística, ¿no? Que usa diferentes recursos literarios como la metáfora, la rima, el ritmo y la musicalidad para crear como un efecto estético, ¿no? No es lo mismo leer una noticia que leer una rima, ¿no? Después tiene emoción y sentimiento, ¿no? Busca transmitir emociones y sentimientos muy profundos, como por ejemplo el amor, la tristeza, la alegría, a través de la palabra, ¿no? Tiene imaginación y creatividad, obviamente, ¿no? Porque invita al lector a imaginar. Después está la capacidad de interpretar, ¿ok? Que es como la poesía puede ser interpretada de diferentes maneras por los lectores que permita que la experiencia sea única. O sea, tú y yo podemos leer un poema, pero cada uno se lo va a tomar diferente, como es el arte, ¿sabes, no? Y bueno, son en versos y prosas que, aunque tradicionalmente se escribe en verso, la poesía también puede ser expresada en prosa, como en el caso de la poesía narrativa poética, discúlpame. Entonces yo agarré y dije, ok, esto es como puntos generales. Yo sentía que era como superficial. No superficiales, pero como que, o sea, sí, tú puedes como determinar que la poesía sí es, toca temas emocionales, es artístico, el lenguaje se usa de manera diferente, ¿no? El artefacto del lenguaje. Y bueno, también salía que hay diferentes tipos de poesía, ¿no? No todas son lo mismo, por decirlo así. Entonces, la lírica, que se centra en la expresión del personal del poeta y sus sentimientos. Después está la narrativa, que es la que cuenta una historia. Después está la dramática, que se presenta en forma de diálogo o monólogo, ¿no? O sea, dentro de esta rama de la poesía hay diferentes tipos o maneras de escribir o desde qué punto de vista se escribe. Y la descriptiva, que es que escribe un lugar, una persona y un objeto, ¿ok? Pero entonces yo agarré y dije, ajá, ok, sí, me gusta, pero esto no me inspira. Ok, como que no me inspira a entender en verdad qué es la poesía en español, ¿no? O sea, que así fue como yo fui introducida de chiquita, ¿no? Y después yo agarré y encontré una clase de introducción a la poesía de la PUC de Lima, una universidad, que literalmente se los voy a dejar abajo, son 30 minutos es un lecture, o sea, tú ves al profe explicándote en una pantalla con tiza, o sea, me encantó, fue como que qué cool, ¿sabes, no? Y dijo cosas que dije, esto es lo que yo estaba buscando para poder explicar, ¿sabes, no? Lo que es la poesía, sí. Entonces tenemos que la poesía tiene como ciertas finalidades. Tiene tres cosas, ¿no? Una que es una manifestación de la literatura, o sea, forma parte de la literatura porque es un recurso, ¿no? Y también se utiliza ¿por qué? Porque hay momentos en donde, como ustedes sabrán, las palabras no pueden describir lo que uno quiere decir, ¿no? La palabra literal, o sea, Las palabras no pueden describir lo que tú quieres decir. Entonces es un artefacto imperfecto. Entonces, ¿qué hace la poesía? La poesía hace tres cosas. Se puede conceptualizar de esta manera. Una, que la poesía nombra el fracaso de nombrar, ¿ok? Y que apunta hacia algo que está fuera de las palabras, ¿ok? Segundo, habla del sujeto, o sea, siempre habla de la persona, ¿no? Y como la palabra dice sujeto, que esta persona está sujeta a algo, es decir, que esta persona no es libre, aunque también hay otros tipos de poesía que son más liberales en donde se dice que la persona es libre, ¿no? Y habla también de los vínculos, es decir, los vínculos interpersonales, ¿ok? Que de esta manera pueden ser utópicos o distópicos, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la creación de imágenes poéticas, ¿no? Entonces, donde el sujeto que lo lee crea diferentes significados, ¿ya? Entonces, ¿cómo esto existe, ¿no? Debido a cómo se estructura y cómo las palabras se ponen una detrás de otras, que ayuda al lector a entrar al campo onírico, ¿no? Del subconsciente. El campo onírico es la parte de fantasías y de sueños, donde todas las cosas se relacionan, ¿sabes, no? Y existe un sentido dentro de que yo sueñe que estaba en el mar surfeando y surfeada dentro de una casa donde están los Backstreet Boys, por ejemplo. Eso fue un sueño que yo tuve repetidamente cuando estaba chiquita. Qué cool. Sí, y después estaba Michael Jackson al final y todos estaban bailando, no Thriller, pero una canción de los Backstreet Boys. Sí, sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Como crea estas imágenes oníricas y entra al campo onírico, se aleja del lenguaje, del discurso coloquial, ¿no? Del que yo digo, hola, ¿cómo estás?
bien necesito un vaso de agua. Entonces, ¿cómo hace esto? Ejemplo de Vicente Huidobro es que él dice, deja salir acá también, el día se suicida arrojándose al mar. Me encantó eso. Entonces, ¿por qué dice que manipule el lenguaje o use el lenguaje de diferente manera? Porque tú tienes el sujeto, que es el día, y el verbo, que es suicida, ¿no? De suicidar. Pero tú nunca usas el verbo suicidar con el sujeto día. Porque, ¿entiendes, no? Como que el día en nuestra lógica no se puede suicidar. Entonces ya está agregándole otra capa, ¿no? Y le agrega la imagen de el día se suicida arrojándose hacia el mar, que nos está dando referencia al atardecer, ¿no? Entonces, las palabras tienen valor dentro de la poesía por los ecos y como que la resonancia que le da al lector. O sea, no porque están escritas y dicen algo tienen valor, sino por el valor que el lector le da, ¿ok? Y bueno, esas palabras, y la poesía, como decía, tiene mucho más poder que simplemente las palabras, ¿no? Entonces aquí va otro ejemplo de por qué la poesía tiene más poder que las palabras normales. No es lo mismo, decía este profesor que se llama Víctor Vich, decir el mundo es injusto, ¿ok? A decir el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo. Esto lo dijo César Vallejo. Entonces él dice, ok, si tú vas a un lugar y dices, el mundo es injusto, la gente va a hacer y que es así, entonces ¿qué hago? Pero si tú dices, el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo, ya crea uno a referencia del dolor que está creciendo muy rápido y también entras en esta disyuntiva de que cómo pueden haber, no hay 30 minutos en un segundo. Entonces ahí te está dando también que el tiempo está avanzando demasiado rápido y que no tenemos tiempo como para procesar lo que está pasando, ¿sabes? ¿No? Entonces te da como una imagen, le da vida a algo que se siente de una manera muy abstracta y te la pone atrás de las palabras mezclando cómo utilizamos las palabras, ¿no? Which is cool. Una de las cosas más interesantes que también este profesor dice es que la poesía da el discurso que no dan los discursos del sentido común, ¿entiendes? Habla de cosas que no se hablan en la cotidianidad, por decirlo así, ¿no? Cosas que no se hablan de esa manera en los medios de comunicación, ¿no? O también menciona cosas que son muy complicadas de explicar, ¿sabes, no? Así como el fenómeno ponte del luto, ¿no? Entonces, sí, no sé, ves un poema de, no sé, si te gusta Bukowski, que es medio trágico, así fuerte, más lo entiendes, ¿sabes, no? Porque te mezclas palabras y dices, wow, yo he sentido esto de tal y tal manera, bla, 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 ¿no? Y lo interesante es que, abro quote, él dice, cada vez con menos impacto social, pero al mismo tiempo es un discurso marginalizado porque dice las cosas incómodas. Entonces, dice las cosas más incómodas, pero también es marginalizado porque dice las cosas incómodas y también porque usa las palabras de una manera en donde, como de la manera que no es coloquial, ¿me entiendes? Entonces, como constantemente está retando al lector y al que lo lee, ¿no? Y eso lo hace un poquito inaccesible quizá el espectador o la audiencia Es que no verdad. es tan, no voy a usar la palabra educada, pero que no tiene tanta experiencia con el jugar con poesía. Sí, o que no interpreta el mundo de una manera metafórica abstracta, en donde Exacto. se hace una nomenclatura con las palabras, donde mezclas diferentes cosas que no están relacionadas para poder explicar algo, ¿y no? Es completamente válido también, ¿no? Y bueno, Están dentro de uno, o sea, para mí la poesía está dentro, tu interpretación de un poema o tu querer adentrarte en el mundo de poesía ujú, es un ejercicio y es un trabajo, porque mm, te hace trabajar ujú, mientras estás leyendo e claro, interpretando. No es directo, no es concreto, no es literal. ujú, Eh, Tú tienes que hacer un esfuerzo de leer y releer y saber la palabra y buscar como el rompecabezas dentro de lo que quiere decir, si no ya estás acostumbrado a exacto, esos devices o esos elementos de artefactos, sí, artefactos de comunicación o de expresión en la poesía. exacto, sí. Bueno, y el punto es que esto sí es medio fuera de contexto, pero también otra cosa que menciona el profesor Víctor Vich es que em,
como el sujeto está sujeto a algo, ¿no? Es decir, que no es libre, el sujeto escribe porque quiere constantemente desidentificarse con lo que el mundo le ha impuesto. Y todo el tiempo está en un cuestionamiento de como que, pero yo siento esto, pero no debería sentir esto porque me dijeron que yo soy esto, entonces la poesía está ahí para rebuscar y para desidentificarte y como que volverte a reinventar, ¿sabes? ¿No? Como que... ¿Ibas a decir algo? No, eso apoya lo que estaba diciendo de ese encontronazo entre romper la identidad de algo, de un sujeto, de una palabra. Ajá, exacto. Es un impasse con lo que tú estás ya construido a entender de lo que son las palabras y el significado. Ujú. So, si tú vives por la vida con esto es lo literal y yo solo leo literal o no entiendo cómo ir más allá de, puede ser cuesta arriba. Sí. Pero cuando logras llegar al otro lado y Ujú. empiezas a entender y entender el Ujú. contexto sobre un poema entero, Ujú. pues es más rewarding, ¿entiendes? Eso es lo que me refiero. No Ah, que es como mejor, solo me refiero como que el reward de... no, sí, sí, no, está bien, tipo, pero lo que yo estoy hablando aquí es como que el motivo detrás de por qué la gente escribe. Sí, sí, y yo digo que esa es parte de, porque les gusta, yo diría, ¿no? Me imagino, ¿Qué les cosa? gusta encontronarse y buscar distintas maneras para escribir Claro, algo que versus estoy deprimido porque se me murió mi mamá. ¿No? sí. O Capaz, sea, no sé, o sea, yo no es soy igual de poeta, válido decirlo pero así, sí, es otro punto de vista, sí. pero tú querer tirarte al abismo de la poesía para decir una emoción, Sí, una frustración es increíble. sí, es como quieres ¿cómo se dice? Descompartimentalizar todo lo que sientes a través de las palabras. Entonces, como que, Es- wow. Sí. Cami acaba de dar una cátedra de lo que es poesía increíble. Y como dijo Cami, vamos a traer un poeta Ujú. que vive el día a día como poeta, como educador, de todo un poco. Sí. Su nombre es Rubén Quesada. O en qué está. Era, full disclosure, era un profesor mío de literatura Sí. latina en la uni. Antes de que empecemos, quiero leer un poquito de un bio que está en su página online Ujú. para que tengamos una idea de quién es, de qué obras ha trabajado y todos sus logros, ¿no? Rubén Quesada es poeta, traductor y editor. Fue el editor de la galardonada antología Latinx Poetics. Sus obras han sido publicadas en Best American Poetry, The New York Times, Poetry Foundation, Orion Magazine, Harvard Review, The Believer, Essential Queer Voices of U.S. Poetry, entre otros. Tiene una nueva colección de poesía llamada Brutal Companion, que ganó el Barrow Street Editors Prize y fue reconocida como el libro notable del 2024 por la Universidad de California. Ojo, esta entrevista es en inglés. Él es un latino de descendencia familiar de Costa Rica, criado en California, Costarricense. costarricense, criado en California. Su preferencia es el inglés, habla español, pero se siente más cómodo entrando en el mejunje del asunto en inglés. Ujú. Y bueno, respetamos eso y estamos más que dispuestos a hacerlo. También no van a ver toda la entrevista en este episodio. Van a ver solo Ajá. un pedacito. La entrevista completa, sin cortes, va a estar en nuestro Patreon. Cuando ustedes ven este episodio, ya ustedes lo ven, esa entrevista ya está en Patreon completita para que ustedes la puedan ver. Exacto. Vean más allá de lo que hablamos, hablamos de sus piezas en el futuro, un poquito más adentrarnos en el concepto de lo que es ser un poeta hoy en día, inspiraciones y todo. Aparte de entrevistas, en ese Patreon van a tener blogs, deep dives, episodios con 24 horas de anticipación cada día que sale un episodio. El día antes, como suscriptor de Patreon, Ujú. como patrocinador, tú vas a tener acceso a 24 horas. Exacto. Así que no te la peles. Ujú. Mi gente, Sin más preámbulo. Rubén Quesada. ¡Ting! Thank you so much for helping us with this and giving us a little interview. We really appreciate it. Thank you for having me. Muchas gracias. For our listeners, Rubén Quesada is a poet, translator, and editor. He edited the award-winning anthology Latinx Poetics. He's writing appears in the Best American Poetry Series, the New York Times Magazine, the Poetry Foundation, Orion Magazine, Harvard Review, The Believer, Essential Queer Voices of U.S. Poetry, and elsewhere. Ruben's writing has been supported by grants and fellowships from Cantamundo, American Literary Translators Association, Santa Fe Arts Institute,
Vermont Studio Center, the Gentle Foundation, the Virginia Center for Creative Arts, and the Illinois Arts Council. His new poetry collection, Brutal Companion, won the Barrow Street Editors Prize and was recognized as a notable book of 2024 by the University of California. Ladies and gentlemen, Ruben Quesada. I believe that's from your website, and it was really beautiful. And we were like, we're just gonna say what he wants. Yeah, so like this is great, and thank you so much. Well, now that we had that formal introduction, for the viewers that don't know who you are, who is Ruben Quesada? Like, you know? Yeah, that's a great question. Well, if a lot of your listeners are from Chicago, I live here in Chicago. This summer will be a decade since I moved to Chicago. Wow. God, congrats. I know it's gone by so fast, and so my family's from Costa Rica. So I grew up speaking Spanish. So I would say that English is really my second language, but it's been the language that I've used most predominantly in public spaces. And so I think like a lot of maybe generational Spanish speakers or heritage speakers, I'm not always like 100% confident about my use of Spanish. And so that's why I asked for English, if we could do this in English. But yeah, so I'm from Los Angeles. I was born and raised there. And I was raised by three very strong women, my mom and my two older sisters, who really instilled like a passion for education and literature and the arts. And so I grew up kind of with that in mind. I was a big reader growing up, and so as I was growing up, I would write a lot, and eventually, when it was time to go to school, I didn't know that I could make a living doing anything related to writing, especially poetry. Yeah. So I ended up turning to science. I was going to go major in physics. And Okay. Did not know that. I know. I love That's science. a completely different. This is amazing. Okay. But and so when I was in like just getting ready to send off like the last few college applications, I was probably like in my early senior year of high school, my last year. I entered, or there was a contest that the Los Angeles Times had called the Cesar Chavez Essay Poetry Contest. And I don't know if they still have it. It was the first year, and our English teacher asked us to submit to it for extra credit. So everyone kind of wrote what they were going to write. They gave it to her. She was going to send it off, or she sent it off. But I was like, I learned now that it's ADHD, and it's like it's my physiology, but Yeah. I never turned it in. And so my classmate was like, "Did you ever turn that in?" I was like, "No." And she's like, "Did you write it?" Because everybody knew I was always writing. Yeah. And so I showed it to my friend, and she was like, "Oh, this is pretty cool," and she like, I think I just like gave it to her, like it was like a printout or something. And time goes by, I forget about it. And then I get like a letter in the mail, and my friend had sent my submission off. Like she submitted it for me directly. And so I got a letter in the mail about it, and I ended up winning the contest. Your friend saw something. And your friend was like, "Let me intervene. This needs to happen." Yeah. Your friend saw it in you, and they're like, "Someone's got to." That's this boy amazing. going, That's so amazing. That's amazing. Do you remember what's the poem about? Like, I do. This was about deforestation. So, wow. yeah. Another thing, like I think it's just part of like Costa Rican culture to be really like eco-friendly. Yeah. And so I was always like concerned about the environment and like politics. Like it just feels like it's always been a part of my life. And so I wrote about deforestation because I was concerned about the environment. And so the poem is
is a poem from the perspective of a tree that is watching like their family getting chopped down and like taken away, which is such a like metaphor for what's happening today. Yeah, that's Yeah. very timely and also intense. How? Okay, wow. And that was one of your first cracks at like writing. Yeah, For- and so that like changed everything. Yeah. Yeah, you were seeing the future already about like what Yeah. we are doing and Dealing with today. yeah, that's Yeah. very very profound. You were high school, you said? Yeah. Yeah, I think very deep emotions for a high Yeah. schooler. I don't think I was like that, you know? I was just like party and like Same. doing other stuff, you know, and just like crying to romantic songs, but nothing like Thinking about thinking about deforestation. yeah, exactly. So that's That's that intense. reveals the deepness, Yeah. you know, probably of your writing and Yeah. in your soul, I'll say, you know. And your that was heart. yeah, and was that one of the first poems you had written? Was that the first ever that you had written, or had you dabbled in poetry or other forms of like narrative or writing before? Yeah, I think I would say like that's probably like the most formal. Like I would call that a poem. Yeah. But like years before, like when I was younger, I would write a lot of letters, and eventually, like I started keeping a notebook of letters, and the reason I started keeping a notebook was because when I was like in the third grade, I wrote a letter to this, you know, like in those elementary school classrooms, you know, you just kind of like you all share a table sometimes, Yeah. and there was a girl that I thought was really pretty, and I wrote her a letter, and right before I was going to school, my mom was like checking to make sure I had everything I needed, and she found the letter in one of my like folders, and she said, "What are you doing with this? Like, you can't just like give people these kind of letters. Like, what are her parents gonna say?" And so my mom took it out, and so that like it was kind of a mixed, you know, kind Yes, of of course. feeling. To be told don't share this with the world. Yeah. That's kind of traumatic, but you still kept writing them, so you were kind of like underground trying to keep that going. That's amazing. That's right. That's right. So I just kept a lot of love letters in a notebook. Oh, that's beautiful. How did poetry per se or going, you know, full in helped you like shape or express your identity, you know, as you were growing as from a teenager to a young adult to now, like that journey? Big question? I don't know. Yeah, I mean, it's so true. I mean, like these are so this is it's such a good question because it's something that like I often get asked a lot about like the writing itself, but not about like kind of the journey or like how it became part of me. And so it feels like a tough question to answer, but I feel like I feel like I think I needed to just I think it was really my first exposure to like poetry by about ordinary people, like working class people, and Okay. I don't think I really encountered that until I read the work of, you know, I can think of like three very distinct poets that come to mind that were the very first poets I remember reading. One of them is a poet originally from Detroit, a poet named Philip Levine, who is considered like a working class poet, and but two other poets that like I think are still really quite present in my life and in the world, and that's a poet named Gary Soto, who still writes a lot about his immigrant experience, like working as a you know, a farm laborer, and like just doing like work as a mechanic, like a lot of like blue collar work. And in those poems, he talked a lot about like being chased by immigration, or like feeling like you know, just kind of observing the world around him and not feeling like he was part of it, Yeah. because of his skin color and his social like economic status. And then that was kind of further reinforced when I read work by Sandra Cisneros, who is like, I mean, like the queen of like Chicana literature and Latinx literature. I have a poem called "For Me" that's you know, about like this desire of having like my own space, my own belonging, sense of belonging, and she has a poem similar that it's inspired by one of her work, and
And it's that idea of like thinking that literature can create a space for people like me and experiences like mine. And I didn't see that up until then. And that was when I thought like, I can write about like my experience and only my experience, and that's okay. Yeah, that makes me think about, well, two thoughts. I have like one, I think I was in high school when and I was doing a thing, an event or whatever, and somebody said to me like, if it's not written, it doesn't exist in the world. And I was like, what? You know, because we were, I don't know, we were trying to negotiate something with somebody, you know, because I was like very into doing events in high school. And that person was like, you need, you know, he was talking about like a contract or whatever, but he was like, if it's not written, it won't exist, or it won't exist in the world, you know, like, and I was like, fascinating, you know, and I think poetry, how poetry can also be, I love poetry personally, like how poetry can be like kind of like a map of what happened before, but also like, you know, I read a lot of Rupi, I think Rupi Kaur, and other like Mario Vargas Llosa, you know, and how they can be kind of like a, is it like a timestamp or like a timeless, like emotional, how do I say it, like river of like knowledge, so you can like be able to like process emotions too, you know. And one of my favorite classes in high school was literature and like analyzing the poems and like, you know, like doing the whole shebang in Spanish. So that's really beautiful that you're saying that it also allows for a space to be created, you know, for yourself. And because you are doing that, you're also giving, you know, the Latino, Latinx community a space to also be and exist, you know, kind of like if it's not written, it doesn't exist, which was a big point when I was a kid. Like, oh wow, I don't see kind of people like me doing other things beyond, I don't know, motherhood or like, you know, basic house things, and like then being introduced to other artists, you know, and now in the, you know, in You my see 30s. yourself, yeah. You saw Yeah. others do it. It was an example. Yeah, exactly. So I'm just saying thank you for doing that for everybody, you know. Yeah, So and it's for seeing that it kind of like ripples, right? When you yeah, see someone that you identify, you find that strength within you to be that example for others, right? yeah, And I love that phrase, that reference, or that phrase that you said about if it's not risen, it doesn't exist, yeah, because it kind of does exemplify what we're struggling right now with that erasure of our identity and our yeah, people of any yeah, form, right? Whether it be LGBTQ, yeah, person of color, um, trans people, that erasure of a person can only happen if we allow it and if we suppress the voice of those people. yeah, So if they don't create art, if they don't stand for, if we don't put them on a pedestal, or if we don't present them to the world as opposed to speaking for them, it kind of prevents them from existing in the way we want them to, regardless of what oppressive systems kind of impose on them. Right? We can say yes, they should exist, but if we don't allow them to say I exist, it's kind of yeah, fruitless because we are doing some other form of oppression. And I love the fact that you kind of pinpointed authors that are working within the confines of some identity that's either oppressed or that's not with the within the systems of power, so to speak, like someone that's in the working class, blue collar, Latinx women, right? That like speak and you connect with. Um, has that been kind of like um your north, if we could say that, like your purpose to kind of speak within the world of poetry as the person that you are, or are you working some internal things through your work that don't necessarily have anything to do with the outside world or with your community or with your yeah, identity? Hmm. Yeah, I think that's so important to think about. And you know, what you both just kind of expressed is I think so valuable to I think remember. And that's like like creating that space or having that kind of, it's almost like having permission when you see someone who connects with something that you thought maybe was only your experience. And you know, when I first started teaching, I started thinking about like not just my own writing, but like what are the books I'm sharing, or you know, how do my actions, both like as a teacher and as a writer,
like what is that saying to my students and to readers and to like the public who sees what's happening? And it makes me think that like we need to have those models. And I don't think I really like had a clear understanding of how valuable like the individual experience is until I went to grad school, really, I think. So it took me some time. I was probably in like my mid to late 20s when I thought like, I don't have to write like the stuff I write about or how I write something, like how I compose it, like doesn't have to align with the things that I've been taught, because I think by that point, and I think maybe still in a lot of academic spaces, we're taught literature or from books that maybe our teachers were taught were what you're supposed to teach. And Right. And a lot of times that is a lot of work by traditionally like straight white men. And and you know, there are so many more experiences that are meaningful and that are not by straight white men. And so when I started writing, I didn't necessarily think of it as like, I need to do this for that reason. Mm-hmm. But my own writing is like, I'm working through my own stuff through my writing. And I think what gives me permission to do that is just coming to an understanding that I didn't have the work that I wanted to see in the world. And so I'm kind of like, I'm putting my stuff out there to have what I wanted. Yeah. And my teachers, I think as I got older, like that's what I started to understand from my teachers, is like, you just have to write what you have to write, and let the writing take you where it's going to go. And you know, there is a reader for every poem and every poet, and sometimes we're lucky enough to meet those readers, and sometimes we're not. And so I think that that's something I try to hold on to, is just to think that my experience is important, not just to me, but to someone out there who needs to read it and have that in the world with them. And so even if I don't feel like the work is getting the visibility or attention it needs to get, somebody out there has received it, and that's enough. Yeah. There's so many people in the world that it's hard to believe that there isn't a reader for every poem. I have not read yet Brutal Companion. What is that project about? What is that? So this book thinks about grief a lot, and I think that the book opens with like a poem about imagining my mother's death, and then throughout the poem it turns inward, like it imagines like my own death, and like what does it mean to lose not only like a life, but kind of to lose yourself and like lose your way. And just thinking about like, is there a future? Like, am I going on the right path? Like and so a lot of these poems are thinking about like, what does it mean to lose the future? Like what does it mean to just completely just vanish or die? And you know, the last poem in the book is an encounter with a fortune teller, and like random fortune teller on the street who comes up to me and like tells me about what it was like when my mother, like when she dies. Like it's almost like, you know, like there's this, it opens with this idea that she might die, and then at the end of the poem, like she's dead, or she has died or about to die. So it finally, like, it's like coming to terms with grief or with loss by the end of the book. So it's a lot about just like trying to make sense of loss, and about where like what we do with loss. That's amazing.
it seems like in that book as well, you are, or in that group of poems, you're also working using time as somewhat of a motif there or a device, right? As you go through having it be a collection of poems, let's say, right? You use the fact that it's either linear or we go from one thought to the other and some time passes through there, right? Is that one of your Yeah. key things you use in your work? Yeah, I've been called like a poet of place a lot, Mm. and but a lot of the different places that I explore are so closely tied to my past that and I think I look back to try to think about my future. Like I Mm, look back to think about not only like how did I get here, but is there more beyond the moment that I'm in now? Like I think about the last poem of my very, very first collection. My mhm, first collection poetry was called Next Extinct Mammal. And the last poem is like me thinking I'm on a bus driving through the Midwest, and this was when I still lived in Los Angeles. So I'm driving through the Midwest, and I see, the bus passes these storefront windows, and in the reflection of the windows, I kind of see my face, like from the bus window, and it looks like, it's going by so quickly that I think about like, oh, like I'm just like this fleeting moment in the mhm, Midwest, and like, am I going extinct here? Like, is there anybody else here like me? Um, and so this new book, I think, is thinking beyond that. Like, okay, so like I've come through all these moments of the past, but where am I going? Like, is there more to, like, is there more? Is there any more? Will there be a future? Um, and I think that like this cover is like this ominous cover, like like the face is kind of fading, Mm-hmm. like, yeah, is it fading or is it coming together? Like, there's this, I think there's this questioning about whether or not there's an existence there. Wow. yeah. I think It's. it's great. I mean, now that you say that, and I also saw the cover of the book, and it felt like this is an agent of time that is trying to figure something out. That's what I like read when that was my interpretation of the drawing, right? And also what you're saying about time and if we can exist or how do we exist in the tomorrow. Basically, it's questions that we also share, which Mhm. I love that you're also asking It kind of yourself that. connects with what we Yeah, our ethos here. and one of the questions that we had here that I think it really ties into what you're writing about and doing. It's like, what kind of future would you like Latin American art to help build? You know, yeah, through the power that has poetry or different types of art. Like, yeah, And yeah, and I think we had written that question from like it can either be a personal, like this is exactly. your little grain of sand to what you want to accomplish, or like a more optimistic or general statement or question about art in Latin American art as a whole and what you would Yeah, like to see as we continue down this path in the yeah, current state of affairs that we're living in, right? I So know. I mean, I think about like what you were what like you were saying about like if it's not written, it does it exist or it doesn't exist, yeah. and like I do think about that. Like the anthology I put together is an anthology of essays that I asked like 24 poets to write something about what they thought poetry meant, or like their process of writing poetry, and how they see that working in their life or in the world. mhm. Yeah. And I wanted that because I wanted to learn from other poets, other poets of Latin American heritage, like how does poetry fit into your life, and Mm, um and I wanted it in writing yeah. because I'd seen other anthologies by of essays like it, um, but none that were of like people that I looked like or people that I recognized, or even like stories that I recognized. And this anthology was a way to collect and document these Latin American voices Mm, so that so future readers could know that
we existed, and there are people like you that think about writing too. And over the last 20 years, there's been so much like publishing. There've been more people, more Latinx, Latino writers published in the last 25 years than I think have ever been published in all of publishing history. Wow. And I'm talking about creative writing, like Yeah. poetry especially. And so like that is, there's such a satisfaction in knowing that this moment in the 21st century is going to be like, it's like a renaissance. It's like this moment where Latino writers are flourishing. And so it makes me confident that there is a future. More and more institutions of literature that recognize published works are recognizing more Latino writers. And you know, I find that over the last decade, I've turned my attention to finding ways or creating ways to enhance that, to develop that. Yeah. You know, I want to create spaces that archive and document those voices. So like I do a lot of like guest editorships for different literary journals. You know, that anthology that I publish is a big one. But you know, like I think that people like the two of you who are creating these spaces to document these stories and these moments are so necessary, because we represent such a large population in this country and in the world, and there is so little time and attention that's been given to our presence and our ideas. And so we're at a time right now that it's starting to flourish, and I think more people are starting to recognize that this is a worthwhile endeavor. It may not make you rich necessarily, and that has, I think, always traditionally been the case for a lot of cultures and communities, to turn away from art, right? Like, how do I make money doing that? Oh, it's not profitable, I'm not going to do it. But it's so important because it captures so many experiences that aren't always seen, and being seen is so important. And that's part of why we're here, to create that archive and to share people like yourself and others that are currently working with that theme or with those ideas of preserving Latin American culture for the future, whether it's actively through how you do the work or the themes and the subjects that you tackle in your work. So amazing. Being mindful of time, that we have 5 minutes, I would like to ask if you have any questions or you have something to say that you want to say that we didn't, talk about. Yeah. So. Well, aside from like the work that I do, I have a Substack where I write about like publishing and writing and my experience with publishing and writing and with different editors and different literary organizations that I'm involved with. Oh, nice. And so I call that Promotion for Poets. And so it's like a newsletter or a blog. I'm so happy that you're both doing this. This is incredible. And you know, when I first moved to Chicago, I was worried that I wouldn't encounter a lot of Latinx people in the Midwest. And I'm just incredibly surprised and pleased that it's so rich. Like there's such a rich community here of so many different kinds of people of Latin American heritage that I think a lot of people that I know who live on the coasts don't understand that, like there's so much here and so much potential and so much great work, and it's like it just feels like it's untapped. Well, I want to thank you for your time. Thank you for the work you have been doing and are continuing to do. Thank you for sharing that you were working on something, besides like also having your new book out. And I would love to meet you in person. I think we'll meet around Chicago, but very grateful for this experience and your time and just sharing everything that you have shared with us.
Yeah, we scratched the surface, Yeah. but maybe we'll have you some other time and we can get into the nitty gritty. We'll read a couple of your books. Yes, that would be really Maybe cool. we'll have a conversation in person and talk about more artists that you know, because those that you gave us seemed amazing. We'll share Yeah. all of those people and all their works Yeah. in the description here in our project. But thank you so much. It means the world to us that you were able to give us your time. And Thank you for having me. Of course. Of course. Thank you so much. ¿Eres actor y quieres darle un empujón a tu carrera sin que te cueste un ojo de la cara? Chicago Demo Reel Productions es la solución. Si necesitas self-tapes, demo reels, grabaciones de voz, edición y hasta producción de contenido, ellos son el equipo que tú necesitas. Ya seas un actor amateur o con mucha experiencia, tu billetera te lo agradecerá. Porque ¿en dónde más podrás encontrar un estudio en donde tú te sientas como el director de tu propia película? Sus costos accesibles te ayudarán a crear un portafolio profesional que elevará tu carrera al siguiente nivel. Así que no lo pienses más y visita chicagodemoreel.com. Es hora de brillar. Bueno, mi gente, eso fue Rubén Quesada. ¿Qué te pareció, Cami? Dale. Me pareció increíble, la verdad, tipo, te amo, Rubén. Yo amo a todo el mundo, en verdad, me acabo de dar cuenta. Coño, súper profundo todo lo que nos dijo, en verdad, de las razones por qué él escribe, de lo que escribe, de las cosas que está involucrado, más que nada. Se acabó el sol. Y sí, como que fue súper lindo porque, uno, la conversación siento que fluyó súper bien, me gustó y que él estaba contento al final también. Nos dijo que le pareció divertido, entonces eso es positivo. No sabíamos, pero muchas de las temáticas que él habla en su arte, coño, también están dentro de las cosas que hemos mencionado. Es interesante ver que muchas de nuestras ideas y los conceptos y lo que nosotros pensamos que es futurismo latinoamericano caen bajo lo que él está creando Sí. de una manera orgánica. No fue como que ¿en qué pilar encaja? ¿Right? Exacto, sí. Y salieron muchas cosas en la conversación que hablábamos sobre el uso del tiempo, el uso de la proyección del futuro, cuando uno se establece como creador de algo, como hace un pie firme, un hincapié, yo estoy aquí, Sí. y lo que eso significa como un ripple effect, un efecto dominó para el espectador, para los artistas que sean colegas, para aquel que no conozca nada de la pieza, que para alguien le funcione de alguna manera, que se o se identifiquen o los afecte de una manera, y qué significa eso para el futuro de esa persona como creador potencialmente. Sí. Esas repercusiones que no las habíamos hablado necesariamente antes en el podcast. Fue cool ver cómo lo concretizan Sí. artistas que están haciéndolo en el día a día, viviendo esta vida de artista, y como que no es el end all be all, como que success bajo lo que puede ser conocido normalmente, Sí. pero que uno piense, coño, con que afecte a una persona, yo no tengo ni que conocer a esa persona. Sí, eso Pero me gustó. saber que afecta a alguien gives more meaning to my work, Sí. which is amazing, y va a la par con lo que estamos tratando de crear aquí. Y súper positivo también, como que alguien lo va a leer, es decir, alguien lo va a ver, alguien va a estar interesado, que a veces creo que uno como artista piensa que no. ¿Sabes? Uno antes de hacer las cosas sale el saboteador, el saboteur, como dice RuPaul, el inner saboteur, y te dice quién va a estar interesado en esto, a nadie le importa, es mentira, siempre va a haber alguien ahí. Siempre va a haber alguien ahí que quiere, como él dijo, ¿sabes? Siempre va a haber alguien que va a querer leer un poema y como que, that's true. Me acuerdo que hablamos de esto un poquito cuando estoy viendo episodios viejos ahora, nuestros reruns de Flash. Reruns de Flash. Y en uno de los episodios hablamos de lo que significa, por lo menos cuando cumplimos 30, Ajá, sí. esta idea de, antes yo me enfocaba en que todo el mundo con el que estoy o lo que estoy tratando de hacer se coma mi cuento. Después que tú te comas tu cuento, Exacto. es lo que importa. Creo que eso va a la par Eso con es lo más, exacto, es lo más importante, es como que tú comete tu cuento, o sea, es que si tú no vas, es como el performance, yo todo lo veo desde el lente del performance. Toda la vida es un performance. Exacto, si tú te montas en escena y no te lo crees, la gente va a Lo van a decir, ¿y notar. qué es esto? Y la gente va a creerte porque se nota. Sí, va a decir, no te crees tu propio cuento, va a decir como que aquí no hay nada. Exacto, esta persona no me gustó, no, le faltaba algo, Es el ¿no? creerse uno mismo. El creerse uno mismo en cuento, así que tú créete la vaina y después haz las cosas. Y si no te la crees, pretende que te la crees y saca la vaina. Exacto. ¿Entiendes? Porque la parte más difícil es ese brinco entre someter la pieza, Exacto, darle clic sí. a share a tu post,
como contactar la galería Sí. con la que quieres trabajar y decir, mira, hice esto, ¿no? Y en verdad como que So, si lo piensas, que yo lo he pensado también, hoy estaba pensando como que en verdad no pierdes nada. Yo tuve un amigo que una vez me lo dijo hace tiempo, Raquel Betty, lo adoro. Me dijo, Cami, en verdad no pierdes nada haciendo esto. Y yo como que no entendía la metáfora como la lógica de esa frase. Y en verdad es como que, claro, no pierdes nada porque si ahorita no tienes nada y no te contestan, estás igual, ¿entiendes? Y se responden ganas. es net positivo. No hay net negativo. No hay net negativo. Me encanta eso. No hay net negativo, sino es net positivo. Y siento que, coño, sí, no sé. Me gustó Rubén con lo que hablaba y no sé. Me parece una persona bien linda también. Y pónganse la tarea de leer estas piezas y ver a los artistas que Sí, veamos. Lean, escuchen su música. Obvio, nunca lo decimos como que hagan esto, sí, pero exacto. esa es la otra parte de esto. Te presentamos estas cosas que tú haces con ellas. Te exhorto Claro. a que lo busques. Eso. Buscas los libros, busca los ensayos, ve a estos artistas en persona si los tienes Sí, a tu sí. alrededor. Cuando hablamos de Sí, Inti y del drag, ¿no? El sí. poder adquisitivo que uno tiene, aunque sea una persona. Y lo que Exacto. hablamos con Rubén, el poder del colectivo, de Sí. acción para que nuestras piezas y nuestros artistas sigan teniendo Ujú. valor de lo que es el valor de percepción. Porque como él Ajá. explica, ese colectivo que él menciona, Sí. no necesariamente esas, ponle 10 personas, 100 personas que van a un museo tratando de comprar algo, no son 100% fans de la artista necesariamente. Exacto. Pero el ejercicio, como un ejército, de ir a verlo, de hacer Ujú. llamadas, de ir a comprar, crea la percepción de que este artista tiene algo atrás de ellos. Claro. Y eso logra que la percepción real Ujú. de esa pieza y de esa Sea más artista grande. sea más grande. Y ellos mismos están haciendo que la gente se coma el cuento de lo que están vendiendo. Sí, qué Todo loco, está en un ¿no? círculo, ¿no? Esa idea, y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Te presentamos a esta gente, do your part, velos, escucha su Exacto. música, dale follow, porque te puedes sentirse insignificante, pero no lo hace un impacto, de un impacto grande, un impacto. Sí. Y hemos terminado este episodio teniendo como invitado a Rubén Quesada, ¿no? Otro logro. Otro logro, sí. Con artistas que están elevando la cultura y también como una de las cosas que Rubén dijo súper chévere dentro de la entrevista es que él está presenciando un renacimiento latinoamericano dentro de los artistas que escriben, ¿no? Y bueno, y si quieres saber más obviamente de lo que yo estoy hablando, no te olvides de suscribirte en Patreon porque vas a tener toda la entrevista completica y con un montón de cosas súper chéveres de lo que está haciendo Rubén ahorita y en lo que está trabajando ahorita para sacarlo capaz más adelante. Entonces tenemos como insights de lo que está haciendo. Y nada, pues llégate al canal de Patreon, te lo vamos a dejar aquí abajo en los comentarios y ya. Solo por $5 al mes tienes acceso exclusivo 24 horas antes de que salga y también vas a tener que las entrevistas completas con contenido exclusivo. O sea, mi amor con te quiero. Y aparte de Patreon, hay muchas otras maneras para cooperar y para ayudar a este grupito de individuos. Danos follow, danos share, subscribe, Instagram, Facebook, TikTok, Ujú. YouTube, todo. Aquí abajo está la información de dónde están todos nuestros medios sociales. Vamos a Total. dar 5 minutitos, 5 No. segunditos para que te des subscribe, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1. Gracias. gracias. Y también, no te olvides, tenemos ahí un link para que tú pongas los artistas que quieres que hablemos o que quieras que entrevistemos también, que se llama Archivo Digital FLA, donde tú puedes meter o someter, submit, así, copias el link, copias el nombre, dices qué tipo de artista es y nos manda su arte. Puede ser alguien súper mainstream, como alguien súper underground, como alguien que está Como tú, como tú en esos como niveles, tú ¿no? mismo. Exacto, así que mándanos y comparte que el punto es crecer y seguir mostrando al mundo, como lo dijimos en la entrevista, que el punto es mostrar que nosotros también podemos hacer cosas y podemos seguir existiendo. Period. Tan sencillo como es. Exacto. La pregunta del día de hoy, de este episodio tan innovador para el podcast, ¿Verdad? es que queremos tu opinión. ¿Qué te pareció el formato de una entrevista con un Mm. artista que está viviendo el día a día en su medio? Sus opiniones sobre Flash, sus opiniones sobre lo que es ser latino y ser un artista, ¿no? Sí.
¿qué te pareció? No tienes notas. Claro, si te... Da miedo, no miren tanto para abajo, hablen más, sean más cómicos, sean más, déjenlos hablar. Lo que tú Sí. quieras, bueno o malo, indiferente, hasta un thumbs up, después súper, quiero el otro, déjalo ahí abajo. Sería súper cool que nos digan, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Y que nos recomienden a gente que ustedes creen que podamos traer aquí a hablar con ellos o con ellas, con ellas. Y ya pues, y seguir expandiendo, seguir aprendiendo más y conociendo, ¿no? Yo creo que es súper chévere hablar directamente con el artista en vez de leer un artículo de lo que la gente dice que él dijo, que ella Ajá. dijo, o unas respuestas que son como blanco y negro, pero como que hablar un poquito más, indagar de quién es esa, por qué hace lo Sí. que hace, ¿no? Algo un poco más Me profundo. alegró mucho al principio que nos dijo, siempre me preguntan sobre el significado detrás de mis palabras o el ejercicio de escribir poesía, pero no me preguntan mucho sobre el porqué detrás de por qué escribo como soy, como que eso se siente bien hasta escucharlo de aquí que entrevistamos. Porque un artista entiende a un artista. Exacto. Y nuestras intenciones no es como que, ¿qué significa esta frase? Exacto, porque nosotros entendemos que es subjetivo, pues. O Y- sea, sí que a veces hay un propósito detrás, pero nadie te va a obligar a interpretarlo de esa manera. Ni necesitamos, acuérdate que esto también es un podcast para que la gente de cualquier nivel de conocimiento sobre el arte tengan algún tipo de conexión con el arte. Exacto. Si nos ponemos a hablar ahí de la interpretación de un poema y por qué está estructurado de alguna manera y cuáles son las capas de un poema y el concepto no vamos a llegar a mucho. Lo que Sí, queremos o es que sea- aquel que nunca esté lidiado con poesía o ni siquiera ha leído un poema, un verso, digan, ay, bueno, ustedes suena interesante, déjame darle un crack, déjame buscar a lo que él mismo sugirió, Es un, sus poemas, ¿no? Un ejercicio en expandir el interés de todos. es un acercamiento humano para entender que el artista tampoco es un dios de otro lado, sino que también es una persona. Y se me olvidó la otra cosa que iba a decir, pero ustedes entienden. Estoy en mood. Food We coma, yo nailed it. creo, porque We nailed it. Este es mi mood, we nailed it, ¿ok? ¿Qué les pareció la entrevista en inglés? Fue tipo, ay, demasiado guachu guachu. I don't understand English, which is totally normal. Súper tranquilo. Yo también hablaba así antes, hasta que le metí cabrón el inglés. O sea, ¿qué opinan, no? Porque, a ver, que se prende el debate. ¿Ser latinoamericano significa hablar español, hablar inglés o hablar portugués? Esa es la pregunta. ahora hay 3 preguntas. Ahora hay 3 preguntas. No es que yo aquí me armé, quiero que se encienden estos comentarios ahí de que la gente que cree que es. Pero no. O sea, sí, el formato en inglés, porque ¿qué está pasando? O sea, existe una diáspora, gente. Esta es la consecuencia de lo que pasa cuando uno se quiere ir de su país para buscar unas oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto, de que uno migra, sí, tienen la cultura en sí, si te crían con esa cultura, porque también hay gente que dice, nos vamos a olvidar de nuestra cultura, Ujú. whatever, y no pasa nada, es decisión de cada quien. Pero el inglés también va a llegar mucho porque ahorita de una manera u otra, el inglés es una manera en que muchas cosas están como formalizando o saliendo como que comercializándose, ¿sabes? Como que el inglés se está volviendo también un idioma principal para muchas cosas, no solo para la distribución de arte, pero para los intercambios de negocios, para cómo vender un producto, bla, 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 ¿no? Que nos cifran, pero bueno, o sea, ustedes saben, ¿no? Así es la vida para Pero ¿qué ibas a decir tú del inglés? No, que quería su opinión sobre el tener una entrevista en inglés, lo que eso significa para el podcast, lo que eso Ujú. significa para ustedes como oyentes Exacto. o ¿Son audiencia. bilingües? Son bilingües. ¿O no? O sea, les fue nulo porque no la podían ver. Exacto. Les ponemos, o sea, le vamos a poner, van a tener subtítulos en la entrevista. Sí. Pero queremos saber, esto es una línea abierta de comunicación y tomamos el input completo de ustedes. Sí, hacemos lo que podamos, pues tampoco Exacto. Y el punto es hacer a que todo el mundo esté cómodo, porque si uno no se siente cómodo hablando en español o prefiere hablar inglés porque se sabe desenvolver más, pues nosotros vamos a suplir esa necesidad o ese pedido de la audiencia o del que vamos a entrevistar, de la persona con la que estamos hablando, ¿no? Entonces, queremos saber qué ustedes piensan como audiencia. Así que esa era la otra que quería decir. Y nada, como siempre, no te olvides que Flies Love. Flies Live. Chao. Gracias, Rubén.